Muy buenos días con todos los presentes. Les damos una cordial bienvenida a la tercera jornada de capacitación de las convocatorias IPSI 2020. Como hemos tenido en las otras capacitaciones, la modalidad es escribir al chat para poder manifestar cualquier inquietud que ustedes tengan y podrán ser canalizadas. Y si es que alguna persona lo desea o necesita puntualizar algo más, puede activar su micrófono para poder realizar la pregunta directamente. Además, de ser posible, les solicitamos que enciendan su cámara para, a pesar de la virtualidad, poder vernos un poco e interactuar de mejor manera. Conmigo está la directora de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías, el director de Artes Musicales y el director de Artes Literarias. En unos minutos más se conectará también José Daniel Flores, que es el director ejecutivo del IPSI. Arrancamos entonces con la presentación de cada una de las autoridades. Irmita, por favor. Buenos días, como comentaba Beto, pues yo soy Irma Velázquez, directora de Artes Visuales, Plásticas y Artesanías, y una vez más pues estamos acompañándolos en estos encuentros para un poco solventar todas aquellas dudas referente a la línea de fomento de derechos humanos que está en proceso de completar pues el formulario de postulación. Muchísimas gracias, Irmita. Dieguito, por favor. Buenos días con todos y todas. Soy Diego Minda, titular de la Dirección de Fomento Musical y Fonográfico. Y nada, cordial bienvenida para que puedan poner sus dudas sobre la mesa y ojalá esta sesión de capacitación salgamos de la mejor manera, ¿no? Con todas las dudas resueltas. Y eso, estamos creo que última semana antes de que se cierre la postulación. Así que para que estén atentos y atentas para llenar eso con el tema de los plazos y no se queden afuera. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Wilson, por favor. Buenos días con todos. Mi nombre es Wilson López, director de Fomento Literario y Editorial. Darles la bienvenida a esta tercera jornada de capacitación. Entonces, predispuestos a responder todas sus dudas para que puedan participar dentro de esta convocatoria. Muchísimas gracias, Will. Les recuerdo, mi nombre es Alberto Rengifo, coordinador de comunicación del IPSI. Cualquier duda igual que tengan, se las puede canalizar con muchísimo gusto. La jornada de capacitación está siendo grabada y el día después, como máximo de la jornada, se carga en nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a la jornada número 1, número 2 y a esta que es la jornada número 3. La modalidad va a ser entonces explicar brevemente, hacer un pequeño refresh, recorderis de lo que son los puntos básicos más importantes de la línea de fomento de cultura y derechos humanos y después procederemos a la ronda de preguntas. Irmita, por favor. Bueno, una vez más pues un poco hacer el énfasis que el objetivo de estas capacitaciones o de esta socialización que tenemos, estos encuentros que tenemos todos los jueves, que hemos implementado a partir del lanzamiento de la línea de derechos humanos, es justamente poder solventar todas aquellas dudas que tengan referente al proceso de postulación. Lo mencionó Diego hace unos minutos, esta es la última semana que vamos a socializar el proceso de la línea de derechos humanos, considerando que, de acuerdo al cronograma, el día 9 de diciembre, que es el día miércoles, se cierra la postulación a las 23 horas 30 minutos. Es decir, que todas las dudas que puedan tener, este es el momento, este es el espacio. Sí que también tenemos direcciones de correos electrónicos a las cuales pueden escribir en caso de que en el transcurso de los días que no sean las jornadas virtuales, pues también puedan contactarse con nosotros y poder solventar cualquier duda. Sin embargo, vamos a hacer un breve resumen, considerando que ya hemos venido conversando sobre la línea de derechos humanos, a qué está dirigida, qué es lo que buscamos con ella, pero vamos a hacer un breve resumen para continuar con las preguntas que seguramente tienen para poder completar el formulario con éxito. ¿Cuál es el objetivo principal de esta línea de derechos humanos? Es básicamente fomentar la reflexión en el ejercicio y respeto en materia de derechos humanos a través de la creación de proyectos artístico-culturales que expresen el apoyo al cumplimiento de estos derechos humanos. También así como puedan evidenciar cualquier tipo de vulneración siempre en
siendo propositivos, pues, ¿no? Expresándonos a través del arte y la cultura. Hemos definido 4 ejes bajo los cuales se va a tratar o bajo los cuales se van a desarrollar los proyectos de la línea de derechos humanos, y estos son equidad de género, interculturalidad, discapacidad y niñez. Como ustedes tienen conocimiento, nosotros como Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación tenemos algunos ámbitos en los cuales, bajo los cuales se desarrollan estas líneas de fomento. En este caso puntual para la línea de derechos humanos, únicamente vamos a estar en los ámbitos de literarias, musical y visuales, con la creación y producción en artes visuales, en este caso específico, fotografía y diseño de carteles, creación en artes literarias, narrativas y producción editorial, y la creación y producción en artes musicales y sonoras. Adicionalmente, tenemos el componente de investigación e información que va a contemplar, que se contempla en cada uno de los ámbitos. Esta línea de derechos humanos tiene lo que asigna un incentivo máximo de hasta $6.500 por proyecto. Nosotros tenemos 5 proyectos por ámbito de fomento. Esto quiere decir que son 5 para visuales, 5 para literarias y 5 para musicales, y con un total de 15 proyectos. El desembolso en este caso será el 70% de anticipo con la firma del convenio en caso de que sea ganador, y el 90% luego de suscribirse el acta de cierre, pues, ¿no?, del convenio. ¿Quiénes pueden postular para la línea de fomento de derechos humanos? Son básicamente personas naturales, personas jurídicas. Esto contempla artistas visuales, músicos, autores, escritores, ilustradores, fotógrafos, entre otros, organizaciones, colectivos, activistas por los derechos humanos, siempre y cuando esta persona natural o jurídica esté registrada en el RUAC, y la persona que postule, ya sea natural o jurídica, no podrá formar parte del equipo técnico ni artístico, considerando que tendrá la figura de promotor cultural. En ese sentido, como les comentaba, que el postulante sea persona natural o jurídica, hará el rol de promotor cultural, cumplirá con este promotor del proyecto, para lo cual se ha establecido un rubro del 10% del monto total asignado por el Instituto de Fomento, en función a la postulación que se haga. Ese va a ser como el rubro, y por eso les decía que no podía formar parte del equipo técnico ni artístico. Hemos definido entregables por cada uno de los ámbitos de fomento. ¿Cuáles son estos entregables? ¿Por qué están definidos los entregables? Porque así, de la misma forma que se definieron los ejes en los cuales se van a intervenir en la línea de derechos humanos, porque sabemos que es súper amplia, tenemos estos 4 ejes, tenemos estos 3 ámbitos de fomento, y tenemos ya definidos los entregables, considerando el monto, considerando el tiempo, considerando estas características particulares. En el caso de artes visuales es la creación y exposición de al menos 5 obras originales, como les comentaba hace unos minutos, en fotografía o diseño de carteles, que nunca hayan sido presentadas al público, que sean inéditas, que nunca hayan sido presentadas al público, y que terminen con una exposición. Esta exposición puede ser en un lugar de su preferencia, o también puede ser en la colaboración con el Instituto de Fomento y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para el caso de artes literarias y producción editorial, tenemos la presentación de obras literarias de corta extensión con contenido gráfico. Esos son los entregables. Ya si tienen algunas preguntas puntuales sobre los entregables, ya cuando sea el momento de las preguntas y respuestas, vamos a un poco hacer más las respuestas un poco más detalladas conforme las dudas que tengan. Y en el ámbito de artes musicales, la presentación de una única canción inédita en formato de demo o maqueta. Esos serían los entregables que se han definido para la línea de derechos humanos. Esto es súper importante, como les comentaba, hoy, si bien es nuestro último encuentro un poco virtual y que podemos socializar y estar en contacto referente a la línea de derechos humanos, también les comentaba que podían contactarse con nosotros a través de los correos electrónicos, y en este momento pueden
visualizar cada una de las direcciones de correos electrónicos de acuerdo al ámbito de fomento. Es decir, que si yo estoy interesado en postular un proyecto para el tema de fotografía o diseño de carteles, me voy a comunicar o voy a escribir un mailcito en caso de que tenga alguna duda referente al proceso a francisco.suarez@creatividad.gov.es. Para literarias es jaime.hidalgo@creatividad.gov.es y para artes musicales ipsimusica@gmail.com. Entonces eso sería. Luego de esto vamos a ver un videíto en donde vamos a explicar brevemente, no brevemente, en realidad en detalle, cómo realizar el proceso de postulación, dónde tienes que ingresar, qué es lo que tienes que hacer. A ver, es súper importante antes de pasar al video que todas las personas que postulen necesariamente tienen que estar registradas en el RUAC. Es como el primer paso. Si pertenecemos al RUAC, ya hemos avanzado un 50% en el tema de la postulación porque de lo contrario no podríamos y tendríamos que haber hecho el registro en el RUAC. Si ya tenemos una cuenta en el RUAC y no hemos ingresado a nuestra cuenta desde hace algunos meses porque no habíamos tenido la necesidad, seguramente nos va a pedir que actualicemos nuestros datos de contacto por la situación en la que nos encontrábamos, pues, ¿no? Entonces, las situaciones de todas las personas cambiaron durante todos estos meses y es por eso que hemos pedido actualizar la información de contacto de cada una de las personas que integran el RUAC. Entonces, una vez que usted ingrese al RUAC, va a actualizar sus datos y una vez que actualice sus datos, va a poder acceder en servicios en línea a la postulación de la línea de fomento a derechos humanos. En este momento vamos a ver el videíto donde nos explica súper bien cómo postular, qué tengo que ingresar y qué nomás campos debo completar en la postulación. Ingresa a https://ruac.culturaypatrimonio.gov.es. Ingresa usuario y contraseña o da clic en Crear cuenta. Dirígete a Servicios en línea. Da clic en Cultura por los Derechos Humanos. Descarga las bases de postulación. Lee con atención y acepta la declaración de bases de postulación. Revisa los datos ingresados y da clic en Siguiente. Selecciona el ámbito de fomento de tu proyecto. Selecciona el eje de trabajo de mayor predominancia de tu proyecto. Selecciona el tipo de proyecto, obra terminada o proyecto de investigación o formación. Ingresa el título de tu proyecto. Describe el objetivo de tu proyecto. Tienes un máximo de 5.000 caracteres. Carga los archivos o documentos referentes a tu postulación. Describe la estrategia y metodología de tu proyecto. Tienes un máximo de 3.000 caracteres. Revisa los datos ingresados y da clic en Siguiente. Descarga el formato de presupuesto referencial acorde al ámbito de fomento escogido. Escoge el tipo de rubro correspondiente a tu proyecto. Selecciona la opción de rubro correspondiente a tu proyecto. Da clic en Agregar. Ingresa la cantidad requerida para la ejecución de tu proyecto. Puedes agregar rubros adicionales en la opción Patrocinio. Recuerda, el IPSI financiará hasta $6.500 por proyecto. Revisa los datos ingresados y da clic en Siguiente. Carga tu cronograma de trabajo. Ingresa tus actividades y la semana de inicio y de fin del proceso. Ingresa los datos correspondientes a tu equipo de trabajo. Recuerda, todos los integrantes del equipo deben estar previamente registrados en el RUAC. Lee y acepta las condiciones de postulación y da clic en Finalizar. Una vez finalizado, te llegará un correo electrónico confirmando la recepción de tu postulación. Perfecto. Con eso acabamos esta pequeña presentación de recordación de los puntos básicos de la línea y ya tenemos con nosotros a José Daniel Flores, director ejecutivo del IPSI. José Daniel.
Beto, muy buenos días. Bueno, a todos y todas las presentes. Qué gusto poder estar aquí en esta tercera jornada de capacitación con respecto a la línea de fomento de actividades artísticas y culturales vinculadas a los derechos humanos. Nada, solo mencionar que me parece muy importante poder contar con estos espacios. Es algo que vamos a trabajarlo muy de lleno desde el IPSI. Creemos que la única manera de contar con una mayor participación y con una adecuada participación es generar estos espacios de diálogo continuos. Entonces, más bien, muchísimas gracias por participar y estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran realizar desde sus espacios. Entonces, más bien, empecemos la ronda de preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, José Daniel. Tenemos una primera pregunta de Paulina, que dice: entiendo que la persona postulante debe estar inscrita en el RUAC, pero ¿es indispensable que todas las personas del equipo técnico y artístico también estén inscritas? No sé, Irimita, de pronto si podríamos contestar esta pregunta. Sí, efectivamente, como se pudo visualizar en el video, todas las personas tienen que estar inscritas en el RUAC, registradas en realidad en el RUAC, porque al final, en la última pestaña que completas como parte de la ficha de postulación, te indica que tienes que ingresar el equipo con el cual vas a trabajar. Y este equipo consume información directamente del RUAC. Es decir, que solamente vas a ingresar su número de cédula y automáticamente te van a aparecer sus nombres completos. Lo que sí puedes modificar es el rol que van a desempeñar en tu proyecto, pero finalmente tienen que estar registrados en el RUAC. Perfecto, muchísimas gracias, Irimita. Tenemos otra inquietud aquí que dice: ¿cuánto tiempo, de Ana Benítez, cuánto tiempo aproximadamente se demora para registrarse en el RUAC? Yo también, José. Sí, José Daniel, por favor. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora la verificación en el RUAC? En realidad no está tardando más allá de 24 horas, digamos. ¿Qué es lo que pasa con la verificación en el RUAC o con el tiempo de poder ser parte del registro? Mucho depende de la información, de que la información que se brinde sea la adecuada. Entonces, ahí uno empieza a un ir y venir de información, digamos, con las personas que verifican la información para poder finalmente solventar. Entonces, si es que toda la información está bien, no tarda más de 24 horas en poder ser parte del registro. Perfecto, muchísimas gracias, José. Tenemos otra pregunta de Daniela Dávila, que nos dice: el formato de presupuesto no está todavía disponible en la plataforma. ¿Y cuáles serían y dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles serían los entregables en las áreas de investigación y formación en el área de artes literarias y editorial? Tenemos otras preguntas igual de Daniela, pero voy a ir separando para ir contestando de una en una. ¿Ok, Dani? Perfecto. Wilson, por favor. Ya como el tema de investigación e información está abierto para todos los ámbitos, prácticamente el resultado entregable es el proyecto terminado como tal, sin irnos de los 4 ejes principales de la convocatoria, que son de derechos humanos. Entonces, el producto principal o el entregable sería el proyecto terminado. Perfecto. Beto, yo quisiera un poco complementar la respuesta de Wilson en cuanto al tema de investigación y formación, que finalmente termina siendo un poco similar para las tres áreas, es que en este caso el postulante va a determinar o va a definir cuál va a ser el alcance de su proyecto, cuál va a ser el alcance de su investigación y el de formación en este caso, en función, pero siempre tienen que tener en cuenta que es relacionado a los ejes que hemos definido, es decir, estos 4 ejes que ya mencionamos al inicio tienen que estar estrictamente relacionados a la investigación y a la formación que van a proponer. También mencionaban que no estaba disponible el formulario de rubros o el archivo de los rubros. Si es referente a investigación y a formación, quería comentar que efectivamente no hay un tarifario como tal definido, porque esto justamente va
va a funcionar o dependerá del alcance que tengas en tu proyecto, siempre y cuando no exceda los $6.500 que nosotros como instituto estamos dando como incentivo. Sí que puede ser mayor porque puedes tener algún tipo de auspicio, de patrocinio. Sin embargo, recordar que el instituto únicamente te va a financiar hasta $6.500 y que los rubros van a estar en consideración a la propuesta que tú tengas como proyecto de investigación y de formación. Es decir, que puedes un poco estructurar conforme el proyecto que vayas a proponer, pues, ¿no? Y en función a eso va a ser calificado. Perfecto. Finalmente, igual de Dani Dávila dice, ¿podemos poner los rubros que deseemos en cuanto se cumpla el presupuesto de 6.500? No sé, José Daniel, si de pronto nos podrías ayudar con esto. Sí, claro que sí. A ver, el formato que hemos definido trabajar y con el que buscamos facilitar tanto la aplicación como el proceso de inscripción de los proyectos es justamente tener en cuenta que existen como máximos de presupuestos a ser asignados y que no es eso más que un máximo. Entonces, dependiendo de la propuesta, dependiendo del tipo de proyecto, lo que queremos hacer es flexibilizar el uso de las tarifas o el uso de los montos que hemos dispuesto en los mecanismos estos de referencia. Entonces, sí, no, lo único importante es que no se pasen del monto máximo. Igual se puede cofinanciar, eso también es importante entender. Nosotros, si bien financiamos parte de un presupuesto, las propuestas y los proyectos no necesariamente tienen que financiarse en un 100% con el monto asignado por el IPSI. Es decir, si es que tuviesen otras fuentes de recursos para financiar el proyecto, se puede ir generando ese tipo de correlaciones, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud. Nos dicen, ¿cuáles son los datos de contacto en donde nos podemos comunicar directamente con con las personas de las diferentes áreas? Todos los contactos les voy a pasar acá en el chat, pero brevemente les repito, de artes musicales es ipsimusica@gmail.com, de artes literarias es jaime.hidalgo@creatividad.gov.es y de artes visuales francisco.suárez@creatividad.gov.es. Pero igual ya les pongo acá en el chat para que esté disponible para todos. Tengo otra pregunta de Carlos Anchundia. Dice, ¿hay un número mínimo o máximo de integrantes del grupo? No sé si de pronto, Diego, ¿nos puedes ayudar con esto? Bueno, de lo que tengo entendido está direccionado esto al tema de música. Cuando ustedes entran al formulario, ahí se les va a desplegar cada uno de los ítems, por llamarlo de alguna forma, que tienen que tener el tema musical. Entonces, estos roles que van a participar de la gente que va a producir el tema están fijos. En el único lugar en donde pueden modificarse es en los sesionistas que van a entrar a grabar el tema dentro del estudio de grabación. Ahí se ha definido que con el fondo de fomento se puede financiar hasta 12 músicos. Eso no quiere decir que ustedes puedan tener más de 12 músicos. Eso lo que quiere decir es que si es que ustedes para su tema musical tienen más de 12 músicos, este excedente de músicos lo pueden financiar con un fondo externo, ya sea auspicio o como ustedes lo pongan. Lo que sí tiene que estar es justificado este financiamiento, porque una de las cosas que se quiere comenzar a combatir con este y con todas las convocatorias que vamos a sacar a continuación es el tema de la precarización laboral. Entonces no puede pasar que yo con el fondo financie solo a los 2 músicos y a los otros les diga, no, a ustedes no les voy a pagar. O sea, tiene que estar justificada esta otra parte que se va a encontrar con el auspicio. Pero si son 12 músicos, entran perfectamente en el fondo, en lo que se financiaría con el fondo. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Tengo otra inquietud de... A ver, perdón, se me perdió porque hay bastantes preguntas acá. Igual de Mario. Por favor, ¿pueden mencionar cuáles son los tipos de proyectos en cada línea de fomento? Irmita, no sé si nos ayudas con esto, por favor.
Sí, para el artes visuales tenemos la creación y exposición de al menos 5 obras originales que no hayan sido presentadas al público y que terminen con una exposición. Estas obras son en fotografía o diseño de carteles. Para artes literarias y producción editorial, la presentación de obras literarias de corta extensión con contenido gráfico. Puede ser microcuentos, versos, pero siempre con un contenido gráfico. Y en artes musicales, la presentación de una única canción inédita por postulante en formato de demo o maqueta, que sea original, que nunca haya sido presentada al público ni premiada y estar lista para entrar a la etapa de producción musical. Esos serían los entregables por cada uno de los ámbitos de fomento y a su vez recordar que también tenemos el tema de investigación e información que hemos hecho, que ya hemos tratado hace unos minutos, pero que tienen que estar relacionados directamente con los ejes de trabajo en los cuales se ha propuesto la línea de fomento. Perfecto. Muchísimas gracias, Dilmita. Tenemos otra pregunta que dice, perdón, acá. Queremos postular una propuesta de formación virtual. Al llenar el formulario y llegar a la parte de presupuesto, no nos aparece la opción de rubros para seleccionar ni hay tampoco un formato de presupuesto para descargar. Si ingresamos manualmente los rubros, tampoco podemos editar los valores. ¿Cómo se está manejando el presupuesto para rubros de formación? Sí, no sé si de pronto Irmita tal vez nos ayudas Sí. con esta pregunta. Sí. Para el tema de investigación y formación, no está definido el tarifario. Efectivamente, ustedes pueden ingresar los rubros de acuerdo al alcance del proyecto y de acuerdo a las necesidades que estén como parte de la propuesta del proyecto de investigación y de formación. Me parece un poco extraño, voy a confirmar lo que me dicen que no pueden modificar los valores al querer ingresar. Tienen que borrar siempre por default va a aparecer un número 1, pero tienen que borrar ese número 1 y colocar la cantidad y en función a eso siempre ir como los campos que están predefinidos y luego primero como hacer el borrar y luego sí que ingresar los valores. Pero sí estaba funcionando hasta hace unos minutos, pero voy a confirmar esa información para estar todos bien ahora y durante el transcurso de las preguntas para volver a reconfirmar que efectivamente se pueda colocar los rubros en caso de que tengamos algún tema de intermitencia con la plataforma, pero eso lo confirmaré en estos segundos, ¿ya? Como les decía, es definir tu proyecto y definir cuáles son los rubros siempre y cuando llegues hasta 6.500 el financiamiento del instituto. Puede ser mayor, como comentaba José Daniel, porque puedes tener un patrocinio y tu proyecto puede ser mucho mayor y sí que puedes ingresar el rubro mayor, pero tendrás que, en ese caso, tendrás que adjuntar la carta de patrocinio o auspicio que vas a tener externo, pues, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Dilmita. Tengo otra inquietud que dice, muy buenos días. He intentado ingresar datos como persona jurídica en el RUAC, pero al ingresar el RUG automáticamente en las actividades principales, me refleja unas actividades ajenas a las del RUC y no puedo modificar en su formato. ¿Cómo se podrían cambiar estos datos? José Daniel, no sé si nos ayudas con esto, por favor. Claro que sí, Beto. A ver, ¿cuál es el asunto con las actividades principales que se reflejan en el RUAC? El RUAC es un sistema que está interconectado con varias, digamos, con varias entidades del Estado. Entonces, lo que hace más bien es como absorber información, en este caso del SRI. Para cambiar las actividades es necesario recurrir al SRI y solicitar el cambio de actividad principal. Esa es la forma adecuada de eso. Una vez que se realiza eso, se automáticamente cambia en el RUAC. Perfecto. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿dónde puedo revisar las otras 2 jornadas de capacitación? Les voy a copiar en este momento aquí en el chat el URL de la página web en donde están cargados todos los videos de las jornadas de capacitación de la 1, de la 2 y también de esta capacitación número 3. Hay una ampliación a la pregunta anterior de hace algunos momentos de Carlos Anchundia, que dice,
¿El valor de los 6.500 que se establece es con IVA o sin IVA? No sé si de pronto igual, Irmita, nos podrías ayudar con esta pregunta. Mientras tanto, igual les voy a ubicar acá en el chat el link para que ustedes puedan acceder a los videos de la capacitación. Sí, ahí más bien, si es que quieres, Beto, si es que quieres, puedo más bien apoyar en la... Sí, a ver, ¿qué pasa con el IVA? Debemos tomar en cuenta que la mayoría de los servicios, y justamente por eso hacemos que esté vinculado dentro del proyecto personas que realizan actividades artísticas y culturales, tiene que ver con inclusive poner en marcha el tema del incentivo que se logró del IVA 0%. Entonces, la mayoría de los servicios que se están prestando, si no es la totalidad, están grabados con IVA 0. Entonces, no contempla IVA, digamos. Perfecto. Tengo una pregunta que dice, en el caso del desarrollo de una publicación de un libro, en las bases queda claro que la obra debe ser inédita. ¿Es postulable un proyecto basado en un programa de televisión que sí ha sido exhibido con anterioridad, pero el libro es inédito? No sé, Will, si nos ayudas con esta pregunta. A ver, muchas gracias por la pregunta. O sea, prácticamente sí se podría postular, porque es una creación a partir de otra idea, ¿no? Ahí, si es una obra derivada de un producto intelectual, ahí deberíamos gestionar el tema de derechos de uso de ese programa de televisión. Entonces, sí se podría postular porque prácticamente es un libro inédito. Perfecto. Tenemos igual otra pregunta en el ámbito literario. Dice, en el caso de artes literarias, ¿puede una misma persona cubrir varios rubros, como por ejemplo diseño y diagramación o escritura e ilustración? Wilson, también para usted. Para este tipo de convocatoria específicamente, no solo en ámbitos literarios, sino en los tres ámbitos, está enfocado en que el promotor únicamente sea el que postule en la convocatoria, ¿sí? Para todas las partes, todas las actividades pertenecientes al desarrollo del proyecto, debe ser gestionado con otros gestores culturales. Perfecto. Muchísimas gracias, Will. Tenemos otra inquietud que dice, en la exposición de fotografías se mencionó que podríamos tener un espacio para el estreno o coayudarnos con el IPSI. ¿Cómo se realizaría este proceso? Sí, una vez que los proyectos sean seleccionados ganadores, nosotros tenemos un proceso administrativo que cumplir, que en este caso sería la firma del convenio, en donde un poco hay las obligaciones de las partes en cuanto al instituto y en cuanto a ustedes como beneficiarios. Se asignará un administrador de convenio y esta persona será la encargada de un poco hacer la gestión para que a través de los espacios del Sistema Nacional de Cultura podamos hacer la exposición. Como les comentaba, puede ser una exposición donde ustedes, si ustedes tienen el espacio, no hay ningún problema, pero también puede ser coordinada con nosotros a través de este administrador que va a ser como el canal o la fuente directa que tengan como contacto del día a día de la ejecución neta de su proyecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Elvita. Tenemos otra pregunta que dice, en el documento guía tarifario referencial se establecen ya los rubros. ¿Pueden ser financiados otros rubros que no constan ahí? José Daniel. Sí, claro que sí. Justamente por eso se menciona que es un tarifario referencial. Pueden ser financiados, lo que pasa es que no pueden ser financiados desde el IPSI. Como se planteó, la idea es lograr generar esta especie de co-construcción de diversos actores o la vinculación de más actores. Entonces nosotros estamos financiando una parte del proyecto, no necesariamente la totalidad, más bien lo que estamos impulsando es a que los distintos actores puedan participar o vincularse a los proyectos planteados. Perfecto. Aquí tengo una inquietud que nos hace Alex, aquel errante, pero quisiera de pronto si nos podrías ampliar la información, porque dice se aceptarán proyectos que están iniciando, entonces no sé si esa es una duda o algún comentario adicional.
Sí, tenemos otra pregunta, Irmita creo que sería, ¿no es cierto? Y dice, por favor, ¿podrían ampliarnos nuevamente un poco más el ámbito que abarca la propuesta de investigación y formación? Sí, básicamente lo que buscamos con el desarrollo de proyectos de investigación y de formación en esta línea de fomento a los derechos humanos es que se puedan proponer proyectos en donde tú como beneficiario le das un alcance a tu proyecto de investigación y de formación que no se relaciona directamente como en las obras terminadas o los entregables que les habíamos comentado al inicio, que sí, que me tienes que entregar fotografías o que tienes que terminar con una exposición, sino que en el caso de investigación, yo como postulante del proyecto voy a determinar cuál va a ser mi ámbito de investigación y de formación, hasta dónde voy a llegar. Ese va a ser el planteamiento que yo voy a proponer en mi ficha de postulación, pero sí tiene que estar relacionado a estos 4 ejes que había mencionado, que eran discapacidad, interculturalidad, niñez y género. Entonces, hay que considerar que la investigación y la formación tienen que estar relacionados a los derechos humanos, que tiene que estar, no está como una estructura definida de hasta dónde tienes que llegar con tu investigación, porque eso lo vas a definir tú en función de los recursos que tengas. Recordemos que el instituto únicamente da el incentivo de hasta $6.500, es por eso que no está desarrollado el tarifario como tal, porque dependerá del alcance que tú le quieras dar a tu proyecto, de hasta dónde quiero llegar. Voy a llegar con resultados de tal tipo, o sea, con una muestra, mi muestra va a ser de X. Entonces, en función a eso es que yo voy a determinar las personas que van a trabajar conmigo, los recursos que voy a utilizar básicamente, cuál va a ser mi resultado, hacia dónde quiero ir. Ese es como el objetivo de la investigación, pero recordar que siempre, siempre, siempre tienen que estar relacionados a los derechos humanos y en este caso en particular a estos 4 ejes que les comenté desde el inicio. Perfecto, gracias, Irminta. Tenemos otra pregunta de Carlos Anchundia, que justo nos dice que de pronto ha tenido un problema de conexión mientras estaba escuchando la respuesta. Carlos nos pregunta, dice, por favor, ¿me podrían indicar si hay un número mínimo o máximo de integrantes por equipo? Diego, por favor. Sí, bueno, para la gente que se acaba de conectar, vamos a volver a responder esta pregunta. En el caso de música, nosotros hemos definido, ¿cómo se llama? Todos los procesos los pasos que tiene el proceso para crear una canción. Entonces tenemos la creación, donde está el incentivo por compositor, o sea, ahí entra una persona que es el compositor. La preproducción, que está el producción musical y el arreglista, tenemos 2 personas. La producción, que es el rubro por el estudio de grabación, el ingeniero de sonido de grabación externo, que este es uno de los opcionales que tienen, los artistas sesionistas de grabación. Aquí es donde se puede, no está definido cuántas personas son las que van a participar, sino que depende de cómo se haya creado la canción, cómo se esté proponiendo que sea la canción. Hemos definido que sea un número máximo de 12 músicos sesionistas los que se pueda pagar con el incentivo del fondo. Esto quiere decir que si ustedes tienen una canción en la cual tienen planificado utilizar más de 12 músicos, este excedente de músicos tienen que ser cancelados, sus honorarios, con un fondo externo, con lo que se puede conseguir mediante auspicio o gestión de la gente, del promotor cultural. Entonces, ese es como que no existe un techo, lo que existe es el techo con el cual se va a financiar las personas que van a participar en el proyecto, que se van a financiar con el tema del fondo. Eso, no sé si está ahí respondida la pregunta. Creería que sí. Déjame ver si tenemos alguna otra pregunta adicional. Sí, igual para las personas que en este momento se acaban de conectar, nuevamente nos dicen dónde están los contactos, ¿no es cierto? Los contactos son, les estoy poniendo en este momento en el chat. Tenemos un contacto, un correo para cada una de las direcciones en donde ustedes pueden agendar citas particulares para despejar alguna duda particular que tengan de cada uno de los proyectos o pedir una asesoría personalizada con respecto de igual manera al proceso de postulación.
En artes musicales tenemos ipsimusica@gmail.com. En artes literarias tenemos jaime.hidalgo@creatividad.gov.es. Y en artes visuales tenemos a francisco.suarez@creatividad.gov.es. Tenemos igual nuevamente hay una repregunta, ¿no es cierto?, que dice, por favor, ¿a quién podríamos recurrir para solucionar el inconveniente de la plataforma que no permite editar los rubros en el caso de propuestas de formación? Irmita, por favor, no sé si nos podrías contestar. Sí, como les comenté hace unos minutos, yo efectivamente durante este tiempo de preguntas y respuestas estaba verificando ese inconveniente que habían comentado hace algunos minutos y sí puedo editar. No sé si podría un poco compartir la pantalla para hacer el ejercicio en vivo. Estás habilitada para que puedas compartir pantalla. Ya, Ajá. entonces voy a hacerlo para que podamos revisar todos, ¿ya? Entonces, este es mi usuario. Yo estoy en un usuario que tengo justamente para estos casos. Estoy en la página del RUAC. He colocado el proyecto de investigación e información, como pueden ver. Entonces, con eso ya he como que hecho un proceso chiquitito solo de prueba para poder avanzar a la siguiente y que me permita avanzar sin ningún problema, ¿ya? Entonces aquí es justo donde me comentan que es el tema de los rubros. Si yo no pongo nada aquí, pongo únicamente agregar, no me va a permitir avanzar. Necesariamente tengo que especificar cuál es el nombre de mi rubro, es decir, describirlo. En este caso voy a poner investigador. Entonces voy a agregar y una vez que agrego tengo que colocar la cantidad. Entonces voy a poner 1. Y voy a colocar que mi investigador es va a costar $4.000 en este caso. Entonces sí que puedo agregar, entonces voy a hacer con otro, ¿ya? Entonces lo que les decía era que aquí tienen que colocar la cantidad, que tienen que colocar el valor, en este caso que va a ser por el instituto, y también podría agregar un valor si en caso de que tenga algún tipo de patrocinio, como justo se menciona en el encabezado de esta lista de rubros, pues también podría agregar un valor que no tendría ningún límite. Si vemos, aquí está que el total del instituto es $5.000, de acuerdo a lo que yo he ingresado, porque he puesto que 4.000 en el investigador y en diseño tengo $1.000 por el instituto, pero tengo unos 2.000 adicional con un tema de patrocinio en ese rubro específico. Entonces aquí me dice que son 500, me diferencia entre lo que es del instituto y lo que es de patrocinio, y me da un subtotal y me da el 10% de los honorarios, pero solo en función de lo que el instituto está financiando en este caso. Entonces, hemos podido un poco comprobar de que sí podemos editar los rubros y me gustaría que hagan el ejercicio y si tienen algún problemita con eso, no sé si puede ser algún tema del internet, poner el refresh de la página web en la que están trabajando o trabajar con otro navegador, quizás les esté causando ese pequeño problema, pero ya pudimos evidenciar que sí te permite editar los rubros en la parte de investigación e información. En la parte de, como comentaba José Daniel, en la parte de obras terminadas, efectivamente ya hay un tarifario predefinido y es el que se contempla, incluso que te lo puedes descargar en la parte izquierda, inferior izquierda, una vez que ingreses a rubros, te puedes descargar el tarifario que se ha preestablecido para esta línea de derechos humanos en función a cada uno de los ámbitos. Perfecto, muchísimas gracias, Irmita. Tenemos una pregunta que nos dice lo siguiente. Veo que la convocatoria, a pesar de que incluye el eje de discapacidad, no financia rubros específicos para garantizar accesibilidad universal, por ejemplo, interpretación en lengua de señas, audiodescriptores, entre otras. ¿Dónde podrían ir estos rubros en el presupuesto?
Sí, no sé, José, de pronto, si quieres. Sí, claro que sí. A ver, dentro del presupuesto, como habíamos mencionado, la idea es financiar parte del proyecto, es poder generar al menos, digamos, el monto inicial para que se pueda realizar el proyecto. Entonces, hay actividades muy puntuales. En el caso de discapacidad, inclusive muchas veces la accesibilidad pasa por temas de infraestructura. Entonces, ahí lo mejor es tratar de, a partir de contar con el monto inicial, generar otro tipo de alianzas, diría yo. Perfecto. Ok, José, tenemos una pregunta que es nuevamente el tema del RUAC y del SRI. Alexander, te vamos a dejar el correo nuestro por interno para poder darte una asesoría Sí, personalizada. ahí Beto, más bien, si es que habría cómo agarrar el teléfono de Alexander directamente y más bien trabajamos por WhatsApp para ver cuál es el problema que está teniendo. Perfecto, con muchísimo gusto. Y tenemos la última pregunta que dice, ¿como promotor cultural se puede aplicar en un proyecto en artes visuales y en artes musicales, por ejemplo, o ser el creador de una obra en artes visuales y ser promotor en artes musicales? ¿Sí? Irmita, por favor. Decías específicamente, ¿puedes repetir, Sí, Beto, con mucho porfa? gusto. Dice, como promotor cultural se puede aplicar en un proyecto en artes visuales y en artes musicales, por ejemplo, supongo que es en los dos, ¿no es cierto? Mixto, o ser el creador de una obra en artes visuales y ser promotor en otra en artes musicales. A ver, primero, un poco aclarar que los proyectos sí que pueden combinar los ámbitos, pero siempre hay que escoger el que tenga mayor predominancia. En este caso, yo puedo combinar artes literarias con artes visuales, pero voy a escoger el que tenga mayor predominancia, si en ese caso iba como la primera parte de la pregunta. En el otro caso decían que si puede ser creador en artes visuales y puede ser promotor en artes literarias. En artes musicales. En artes musicales. A ver, el postulante, solo va a haber un postulante y esta persona puede participar por una ocasión como postulante, es decir, como promotor cultural. Como parte del equipo no hay ninguna restricción, pero deberíamos un poco ampliar para poder dar un poco espacio a pues, otros actores, ¿no? No, como les digo, no es que está prohibido en ningún lugar, porque finalmente quien ejerce la responsabilidad, en este caso con el instituto, es quien va a hacer la función de promotor, quien postula por el proyecto y quien forma parte del equipo, pues ya son personas que están atrás de todo un grupo y que son representadas por, en este caso, por el promotor cultural que está. Entonces, sí que puede ser el creador, en este caso tienes que coordinar para que pueda ceder los derechos a quien postula, porque hay que aclarar que si la persona, que, en este caso el promotor cultural, tiene que asegurar que nosotros como instituto y en general no se vaya a tener ningún problema cuando las obras no sean de su autoría, sino que sean de un creador y tiene que ceder los derechos para no caer en este problema de no era mi obra y resulta que tú lo utilizaste. Entonces, un poco por ahí aclarar esa parte también. Perfecto. Tenemos dos preguntas finales, porque nuestra jornada de capacitación siempre es de 1 hora, pero vamos a responderlas. E igual, por favor, a todos los presentes tienen los correos de contacto. Voy a poner mi correo de contacto también. Si es que hay alguna duda adicional que ustedes tengan planteada, nos la pueden hacer llegar o generar a través de estos correos citas de asesoría personalizadas para despejar dudas puntuales sobre cada uno de sus proyectos. Dice, no me queda muy claro, ¿un proyecto de investigación y formación implica que se genere una formación para la colectividad, como por ejemplo un taller, o se refiere a la formación personal a través de la investigación? Irmita, por favor. Sí, en realidad se refiere a la formación de un grupo de personas, es decir, que
puedas generar estos espacios con la colectividad para poder formarles en el tema o propuesta que tengas como tal. Como mencionaba, tienen que ser relacionadas a estos ejes que habíamos comentado, porque es en función a la línea que estamos lanzando, que es la de derechos humanos. Entonces sí que tiene que ser un proyecto de formación en función a talleres o espacios o encuentros con la colectividad, que sabemos que son formación que es educación no formal, pero que finalmente es una formación, pues no, es parte de esa categoría de la investigación y de la formación. Perfecto. Y finalmente la última pregunta que tenemos dice, ¿el promotor puede estar dentro del equipo de trabajo cubriendo sus rubros con patrocinio? El promotor, sí, a ver, ¿el promotor puede estar dentro del equipo de trabajo cubriendo sus rubros con patrocinio? Irmita, por favor. Sí, creo que no me queda muy clara cómo está estructurada la pregunta, pero aclarar que el promotor únicamente puede, en este caso específico, tiene asignado el 10% del rubro financiado por el instituto. Es decir, y no puede formar parte del equipo técnico ni artístico porque no está contemplado para que él pueda percibir adicional este rubro, pero en todo caso sí que podría trabajar en el proyecto, pero no está considerado para que luego se pueda devengar como parte de las facturas o parte de los instrumentos complementarios legalmente aceptados para el cierre económico, que el promotor tenga dos figuras en el proyecto. Únicamente para poder tener la figura de promotor, como comentábamos, y este va a ser hasta el 10% del proyecto, del valor del proyecto financiado por el instituto. Perfecto. De igual manera estoy enviando nuevamente al chat el correo de todos las dudas puntuales que tengan en artes musicales, artes literarias y artes visuales. De igual manera también estoy dejando ahí mi correo por si tienen cualquier inquietud. Y con esto vamos dando finalización ya a nuestra jornada de asesoría. De aquí nuevamente nos veremos el día jueves 10 de diciembre. Les recordamos que están abierta la etapa de postulación de la línea de Cultura y Derechos Humanos hasta el 9 de diciembre. ¿Sí? Irmita. Sí, antes de un poco hacer el cierre, también te voy a pasar los contactos del RUAC para que en el caso de la persona que estaba mencionando que tenía este problema con el RUC y sus actividades principales, se pueda contactar directamente con el RUAC, que tienen un correo electrónico y también pueden comunicarse llamando al Ministerio de Cultura y Patrimonio y solicitar que se les comuniquen con el departamento del RUAC. Ellos normalmente atienden de manera inmediata, entonces te voy a dejar ahorita, ahora el correo electrónico también al que se pueden comunicar y hacer el énfasis en la fecha de fin de las postulaciones. O sea, como decía Beto, el 9 de diciembre es el último día en el cual se van a admitir las postulaciones de la convocatoria de derechos humanos hasta las 23:30. Mi recomendación es no esperemos hasta el último minuto porque seguramente todos vamos a estar como intentando ingresar y cualquier cosa puede pasar. Ya sabemos que la tecnología como que percibe que tenemos esa presión de minutos corriendo y a veces nos juega una mala pasada. Entonces, no esperar al último minuto, que sería el 9:23:30, el 9 de diciembre, el miércoles 9 de diciembre a las 23:30, sino más bien ya ir un poco finalizando las fichas de postulación en caso de que ya las tengan. Si tienen alguna duda, pues ahí están los correos electrónicos. Y con eso, en la línea de derechos humanos, damos por finalizada las socializaciones el día de hoy. Si bien el instituto ha implementado esta metodología de socialización y de contacto con ustedes para poder tener postulaciones mucho más asertivas, nosotros tenemos diferentes líneas de fomento que estamos en proceso de lanzamiento y que serán notificadas a través de las redes sociales y de nuestros canales de contacto y que serán como este encuentro chiquitito todos los jueves, como nos comentaba pues Beto hace unos segundos. Creo que con eso yo me agradezco la participación que han tenido y la iniciativa y todo este interés que han tenido referente a la línea de derechos humanos. Y pues nada, solo esperar, el cronograma va a estar colgado, está colgado en las bases, está dentro de las bases y estará colgado en nuestras páginas webs
para que puedan un poco ir haciendo el seguimiento. Recordar que todas las notificaciones que reciban una vez que cerramos la etapa de postulación, pasamos a una etapa de admisibilidad. En caso que tengamos alguna duda, alguna pregunta puntual, algún documento que no esté muy legible y necesitamos que se vuelva a reenviar, pues serán notificados a través del RUAC, estar súper pendientes de su correo electrónico, porque una vez que se les notifique, tendrán hasta 3 días para solventar pues estos errores subsanables que suelen ocurrir al momento de la postulación. Entonces eso, y muchísimas gracias nuevamente, Beto. No sé si con eso ya hemos solventado todas las dudas referente a la línea de derechos humanos, y damos por finalizadas las jornadas referentes a este tema puntual. Sí, muchísimas gracias, Dirimita. Todos los jueves haremos las jornadas de capacitación virtuales. Muy probablemente tendremos también ya jornadas presenciales en territorio. Iremos informando oportunamente. La idea de estas jornadas de socialización y capacitación que organiza el IPSI es llegar a los diferentes espacios, a los diferentes territorios. Y como lo decía Ermita, la próxima semana ya arrancaremos con una capacitación de nuevas líneas de fomento que sacaremos desde el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Les he dejado el link en el chat de la página web en la que está la información referente al video del sistema de postulación, a bases, a glosarios específicos en el tema de derechos humanos de la línea de literatura y a alguna información adicional que ustedes puedan tomar en cuenta ahí. Les agradecemos muchísimo por su presencia en esta tercera jornada de capacitación. El video se cargará el día de mañana en nuestro canal de YouTube, que les he dejado el enlace también aquí en el chat. Y nos estaremos viendo el día jueves 10 de diciembre nuevamente a las 10 de la mañana de manera virtual. Les agradecemos muchísimo a todos por su presencia y nos veremos el próximo día jueves.